Marca. Al límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca? ¿Qué tal va la Semana Santa, que está ya a punto de terminar? Espero que bien, con ese buen tiempo que ha hecho en prácticamente toda la península ibérica y también en las islas españolas, y deseando que se lo pasen bien aquí en nuestro tiempo de tertulia deportiva en la radio del deporte. Hoy con Julián Pereira en la parte técnica y con Xavi Vergara, coordinación, producción y tertulia. Primera comunicación telefónica de la mañana, creo que no en Guadalajara, al igual que ayer, con Gerardo Cebrián. Gerardo, ¿qué tal? ¿Dónde andas hoy? Andamos por el sur. Por el sur de España, por mi tierra. Ahí, pero no por Granada, sino por Cádiz. Bueno, es tierra andaluza también, buena tierra. Efectivamente. Bueno, pues disfruta de ese sol andaluz extraordinario. Y sí, nosotros vamos a disfrutar también de Chema Uceta. Chema Uceta, buenos días. Buenos días, aquí estoy en Madrid. ¿Tú en Madrid, castigado? Sí, no, bueno, yo en Semana Santa no me gusta salir, la verdad. No, siempre me quedo en Madrid, se está muy bien, sí. Poca gente, aparcas en cualquier sitio, eso es, tranquilidad. Circulas con facilidad. Sí, y como yo luego pues tengo siempre muchos viajes, pues aprovecho para descansar un poquito. Para no moverme. Mi lema es no salir de la M30. Claro, y de paso pues atender a nuestros oyentes de la tertulia al límite de Radio Marca. Con mucho gusto, además. Claro que sí. Bueno, pues venga, vamos a comenzar hoy con un tema que está siendo portada no solo de los medios de comunicación generalistas, o deportivos, mejor dicho, sino también de los generalistas. El nuevo accidente, el enésimo, del posiblemente mejor jugador de golf de la historia, Tiger Woods. El otro día, nuevo accidente al mirar el móvil mientras que conducía. Y recordemos que ha sufrido numerosas operaciones y ha protagonizado escándalos en su vida privada que han marcado su propia vida y, por supuesto, también su carrera. Y más o menos todo empezó en el año 2008, cuando fallecía su padre. Desde entonces, pese a los 50 años y pese a que él está continuamente proclamando que va a volver, y de vez en cuando vuelve, pero no con el éxito de su primera etapa, pues ahí está su vida con polémica continua. Bueno, Chema Uceta, como psicólogo, esto es el reflejo también de que cuando la mente, la vida personal no funciona, pues la deportiva es un fracaso también, ¿no? Bueno, es un ejemplo de deportista de muchísimo éxito, que no es capaz de adaptarse a un estilo de vida muy exigente y sobre todo pues con mucha presión, seguramente, muchísimo dinero, porque incluso he leído que en el divorcio que tuvo que pagarle a su mujer como 140 millones. Sí. Así que no sé cuánto dinero tendrá, imagínate, ¿no? Muchísimo. Y bueno, pues realmente no ha sabido controlar el estrés que supone ser una figura de ese nivel, como ha sido, y bueno, pues eso le ha llevado a las drogas, al alcohol, en fin, y a todos los escándalos que hemos conocido. Y efectivamente también se demuestra que cuando un deportista no se cuida, pues tampoco rinde, y efectivamente él de vez en cuando anuncia que vuelve, pero ya no es el Tiger Woods que fue el número uno indiscutible del golf durante mucho tiempo. Claro, es que las secuelas no son solo mentales, sino también físicas. Recordar que en la noticia de este último accidente se comentaba que tenía en el bolsillo un analgésico bastante fuerte, y él contaba que lo necesitaba porque, como estaba de nuevo entrenando,
para participar en el Máster de Augusta, que ha ganado, recordemos, en 5 ocasiones, pues dice que el entrenamiento continuo le producía dolores en ciertas partes del cuerpo, sobre todo las relacionadas con su accidente, con lo cual al final es una bola, ¿no? Tienes que tomar medicinas para que no te duela, porque si te duele no puedes entrenar, y si no entrenas no puedes competir. Bueno, pero yo creo que ese no es su principal problema, ¿no? Es decir, No. el accidente no es una causa, sino una consecuencia de su estilo de vida, y efectivamente ahora pues sí se convierte también en causa de no poder entrenar como le gustaría. Pero bueno, seguramente aparte del dolor que pueda sentir, que lo puede paliar con unas pastillas, pues está lo que supone la disciplina, volver a tener un estilo de vida saludable, volver a tener la mente realmente centrada en lo que tienes que hacer, y en definitiva, pues bueno, vivir como un deportista de élite, que es lo que él no ha hecho durante todos estos años. Entonces, no es tan fácil. Bueno, ahora como quiero volver al Máster de Augusta, como tengo la chaqueta verde y me autorizan a jugar, ¿no? Porque cualquiera que ha ganado el Máster de Augusta tiene un wildcard, parece ser, para poder participar. De por vida, otra vez. sí. Pues bueno, vale, pero una cosa, no se trata ahora de durante 2 meses me preparo y ya está, ¿no? Sino que realmente con la edad que tiene ha tenido que seguir un proceso de entrenamiento continuo, y sin ese proceso, pues seguramente por mucho que hagan 2 meses y por muchas pastillas que tome, pues no le alcanza, claro, evidentemente, porque además se enfrenta a otros jugadores que sí que tienen esa disciplina y que tampoco son mancos. Y que el golf ha evolucionado mucho en este tiempo, como todo el deporte de alta competición. Bueno, yo no sé si ha evolucionado, pero lo que sí ha evolucionado es que los jugadores que estaban entonces ya no están, y los que están pues es porque se han mantenido arriba, y luego es un deporte en el que es difícil que un jugador gane 2 o 3 torneos a lo largo de la temporada, es decir, que normalmente siempre se reparte muchísimo el cupo de campeones, porque es un deporte en el que un golpe o 2 golpes mal dados pues pueden decidir el partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este chico realmente está acabado, y por desgracia pues va a ser más noticia por cosas como lo que ha ocurrido ahora, como este accidente, que por sus éxitos en el campo de golf. Sí, él ha anunciado en una nota pública que se aparta por un tiempo para recibir tratamiento, pero el futuro parece que está sentenciado tal y como tú lo cuentas. Por un tiempo, claro, es como sí, de risa, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, está claro que ahora su prioridad es recuperarse como persona, más que como jugador. Esa es la clave. Pena por lo sucedido, Gerardo. No, Digo pena por lectura, tratarse de un hombre que era todo un espectáculo en este deporte, ¿no? Bueno, la primera lectura que hago es que la verdad es que debe ser un chollo emparejarse con Tiger Woods, ¿no? Porque si le salió el divorcio por 140 millones de dólares no está mal, ¿no? No. Para su pareja, desde luego que no. Ya lo creo. Y luego lo que está claro es que por las razones que sean no levanta cabeza. Este último traspiés, vamos a llamarlo así cariñosamente, que ha tenido, además es consecuencia de una estupidez, ¿no? De una imprudencia, porque a quién se le ocurre, ¿no? Ir conduciendo y mirando el móvil, ¿no? Móvil, sí. Hoy día entonces, que hay una tecnología que te permite ir hablando y conduciendo sin ningún tipo de problema. Habrá que ver en qué condiciones conducía, claro. Sí. No sé. Claro, es que no en el control de alcoholemia. Sí, las personas que le atendieron decía que estaba temblando, muy nervioso, y él decía que tenía dolores. Claro, pero ya el hecho de llevar el móvil en la mano, bueno, no sé, indica una imprudencia, bueno, y por fortuna para él y para el resto no ha tenido ningún percance contra física, nadie, ¿no? Sí. Pero evidentemente es un peligro. No, a mí cuando me hablan de Tiger Woods, evidentemente ya no pienso en el golfista, ya pienso en otras cosas, ¿no? Sí, en el juguete roto del deporte. Para mí dejó de ser un gran jugador de golf hace casi 20 años. Entonces, bueno, pues puede ser noticia ahora por estas cosas, pues yo creo que es muy triste para él. Sí, es triste porque para él y para los amantes del golf, porque era un símbolo y ahora pues se ha convertido en un triste símbolo, ¿no? Es un ejemplo de lo que no hay que hacer en la actividad deportiva.
Me quedo con nuestro gran Sede Ballesteros. Bueno, eso es palabras mayores. Bueno, pues seguimos adelante con otra noticia que tampoco es muy agradable. La solicitaba Chema Buceta, las apuestas, la gran lacra del tenis, que según una noticia que se publicaba esta semana, movieron en el año 2025 más de 18.000 millones de euros, generando corrupción, amaños, acoso y amenazas a los tenistas. Decía el artículo, que no se atisba ninguna solución. Compite de cerca con el fútbol, baloncesto y las carreras de caballos. Bueno, la solución es muy fácil, prohibirlas, las apuestas. Bueno, prohibir. Pero no están prohibidas. No. ¿Son apuestas legales? Sí. Lo que pasa que me imagino que hay trasfondo en todo esto, ¿no? Que imagino que hay gente que se deja perder. Claro, es que lo que cosas, está prohibido, ¿no? Es que toda persona que tiene relación con un deporte no puede hacer ningún tipo de apuesta. Pero lo que no está prohibido, pero claro, se valen de testaferros, de terceras personas, que son las que apuestan, ¿no? Bueno, y además me consta, ¿no?, que hay hasta amenazas de muerte y cosas de estas, ¿no? Porque hay mucho dinero de por medio. Bueno, pero no es solo en el tenis. Mira, en el ABC del domingo pasado sale un reportaje muy interesante a 2 páginas en el que se titula "Morir en la cancha, cuando el fútbol es terreno para el crimen", y habla de los partidos amateurs que hay en México en concreto, donde realmente pues se juntan incluso en campos de fútbol gente a jugar, y hay unas apuestas bestiales. Y entonces pues dice que ha habido en los últimos 7 años, Leo, más de 50 personas fueron asesinadas en México en estadios de fútbol de las ligas amateurs del país. ¡Qué barbaridad! Y lo que está detrás, en gran parte, son las apuestas, ¿no? Es decir, que apuesto por este equipo mucho dinero. También está muy ligado al narcotráfico, según dice el artículo. Y bueno, es algo que, por ejemplo, yo que voy a México continuamente, como sabéis, pues no lo percibo, ¿no? Pero claro, esto es lo que pasa, pues no sé, en sitios como medio ocultos, donde en cualquier espacio se juega un partido amateur. Y bueno, pues hay esa... Claro, es que se puede, Chema y Gerardo, se puede apostar hoy día, lamentablemente, por todo. Claro, es que parece que el gran objetivo de esta sociedad en la que vivimos en estos momentos, en esta etapa de la vida, parece que lo único que importa es el dinero, ¿no? Uh-huh. Realmente, no sé si la sociedad en general, hablando genéricamente, estamos perdiendo el norte, ¿eh? Porque es que no todo está basado en el dinero, en el dinero y el dinero. Mira, y bueno, Gerardo. Perdona, sigue. No, iba a decir que habréis leído que ha habido gente que se está haciendo de oro apostando a la guerra. Cuando empezaba la guerra contra Irán, hay ya gente que apuesta para cuando termina. Dentro de poco será cuántos muertos ha habido cada día, ¿no? Es decir, es todo muy lamentable, ¿no? Sí, pero bueno, por eso el dinero es verdad que es un motivo, pero también es el hecho de apostar, es decir, la adrenalina que tiene la propia adicción a también, la apuesta, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues la gente se anima con eso. Y bueno, pues claro, en el deporte es muy fácil apostar porque hay muchas cosas que pasan, pero es que incluso hay casas de apuestas que si entras, por ejemplo, en Flash Scores, que es una página donde puedes encontrar los resultados deportivos de cualquier liga, prácticamente de cualquier deporte, por ejemplo, si en ese momento hay un partido que está empezando o que se está jugando o que va a empezar, tú puedes apostar inmediatamente. Sí. Puedes apostar, por ejemplo, no sé, ahora que ha habido en los torneos estos de Estados Unidos de tenis, en Miami, por ejemplo, pues a lo mejor hay un partido que va en el primer set y tú puedes apostar para el segundo set. Es verdad que son apuestas ya de deporte de alto nivel, con lo cual pues es más difícil encontrar gente que se deje ganar y tal. Por eso lo que eligen todas estas bandas que hay o organizaciones de apuestas es torneos de tenis de tercera fila, donde no hay espectadores, donde no conoces a quienes juegan, es decir, la primera ronda del torneo de la patata de no sé dónde y de un país que ni ha sido nunca. Y entonces pues apuestas porque Pepito va a perder el primer set, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, al final pues consiguen que el tal Pepito
que gana muy poco dinero porque está en un nivel muy bajo, pues pueda tener un beneficio si efectivamente se deja hacer en el primer set, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde realmente es más difícil localizar algo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la policía? Pues está pendiente de casos que sean desorbitados, es decir, que si en el partido este del tal Pepito, que no lo conoce nadie, de pronto alguien apuesta $300.000, pues evidentemente llama la atención. Llama la atención, efectivamente. Ahora, pero si apuesta 100, pues seguramente pasa desapercibido, ¿no? Sí. Es un poco apuestas pequeñas. Bueno, ¿no? yo ya lo he dicho siempre y lo repito, prohibir este tipo de apuestas y se evita el problema. Lo cortas de raíz. En fin, bueno, pues vamos a seguir adelante y como estamos en una semana de Semana Santa y hoy domingo, un día importante, domingo de Resurrección, el pasado sábado, no hubo tertulia el domingo por la Fórmula 1, pero sí el sábado os dimos, los coordinadores del programa, pues una sorpresa, una alegría, porque tuvimos a nuestro compañero Roberto Gómez, ¿os acordáis, no? Sí, claro, Roberto. Sí, Bueno, claro. pues hoy para el próximo tema tenemos también otra sorpresilla, agradable. ¿Eh? No será el doctor Manonelles. ¿Cómo? El doctor Manonelles. Don Pedro, buenos días. ¡Hombre, acertado! ¡Qué alegría! Qué alegría, ¿verdad, Ha Chema? resucitado el doctor hoy, resurrección, ha resucitado el doctor Manonelles. Sí, casi. Buenos días. Don Pedro, ¿qué tal? Hacía tiempo que no sabíamos de ti. Hacía doctor. tiempo, sí. Es que está de un viaje de un sitio para otro, no para tampoco, como tú, Chema. Hombre, tiene grandes responsabilidades, es evidente. Algunas, sí. Catedrático de la Universidad Católica de Murcia, miembro de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, tesorero de la Europea, vocal de la Mundial. Bueno, qué nivelazo. Estando en la Universidad Católica, pues no me extraña que haya resucitado hoy, precisamente, ¿no? Pedro es un poco cachondo, Chema, ¿eh? Bueno. Hombre, es oportuno el comentario. Muy oportuno. Muchas gracias. Bueno, Gerardo, ¿tú no te alegras o qué? Sí, hombre, claro, menuda sorpresa nos has dado. Hombre. Además, hacía tanto tiempo que no compartíamos tertulia con él que no me lo esperaba, sinceramente. Sí. Bueno, pues siempre está justificada la presencia de don Pedro, pero hoy sí cabe todavía más, por el siguiente tema. El COI anuncia que solo las mujeres biológicas podrán participar en disciplinas femeninas. A ver, doctor, primera pregunta, ¿qué se supone que es para el COI una mujer biológica? Pues es muy oportuna esa pregunta, porque tal como están las cosas, ciertamente es lo primero que hay que considerar. Y el COI lo define, afortunadamente. Y es femenina para el COI una persona que no tiene ningún cromosoma Y. O sea, que vuelve a la clasificación tradicional de biológica de hombres y mujeres y hace la diferenciación según la dotación genética sexual que tenemos todas las personas. Los hombres, las mujeres tienen 2 cromosomas X no tienen cromosomas Y, y los hombres tienen un cromosoma Y. Digo que esto porque a veces hay varios cromosomas diferentes. Lo primordial es que no exista un cromosoma Y en la persona que se considera como mujer. Esa es la distinción. Bien, y tu opinión al respecto, y a continuación se la pedimos a Gerardo y a Chema Buceta. ¿Cuál es, Pedro? Que ya era hora. Que ya era hora. Es decir, ¿te parece un buen criterio? Me parece un buen criterio. Nunca hay nada perfecto, pero probablemente este sea el más adecuado porque es el que se puede aplicar prácticamente a la totalidad de la población. Es posible que haya alguna circunstancia que sea un poco compleja, pero este criterio ya se aplicaba hace años. Yo no lo he sufrido, sino que a nosotros nos lo han aplicado en baloncesto femenino, como sabe muy bien Chema, en la competición internacional. Las jugadoras tenían que pasar un test genético para hacerle su cariotipo para comprobar si existía algún cromosoma Y.
La verdad es que no suponía ningún problema, porque es una técnica muy sencilla que consiste en coger un poquito de saliva de la mucosa bucal con un hisopo y mirarlo en un microscopio. Y eso era una medida, y creo que es una medida muy adecuada. Bien, Gerardo y Chema. Además se hace solamente una vez en la vida, no es necesario hacerlo más veces, y se han dado cuenta en reaccionar y en volver a la sensatez, pues como bien dice Pedro, esto se venía utilizando desde hace muchísimos años. En atletismo también era una práctica habitual. De hecho, hubo algún caso desagradable en España con un cromosoma par 23XY, y evidentemente pues había un trastorno testicular ahí, ¿no? Por lo tanto, lo que no entiendo es que después de tantos años, cuando una cosa funcionaba y funcionaba bien y era útil, pues de repente nos lo soltamos a la torera y montamos el enjambre que se ha montado durante tantísimos años. Entonces, pues una apuesta por un aplauso, quiero decir, en este caso para el Comité Olímpico Internacional, que por cierto, por primera vez en la historia, está presidido por una mujer. Chema. Y seguramente por eso, porque está presidido por una mujer, es por lo que se ha tomado esta medida, porque no creo que ningún hombre se atreviera a dar este paso por lo que supone a nivel, en fin, de enfrentarse a ideas confusas sobre lo que es la igualdad, ¿no? Así que creo que es muy buena decisión. Lo que hace falta ahora es que esta decisión pues realmente se traslade también a competiciones de todos los niveles, competiciones, por ejemplo, amateurs, donde esto pasa. Me parece que comenté aquí el caso de la Liga de Pádel femenino de la Comunidad de Madrid, donde hay un equipo que tiene a 2 jugadoras que realmente pues son hombres, que han dicho que son mujeres y sin más ya están participando en esa competición, arrasando a todos los rivales, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que esto, carreras populares, no digo que tengan que hacer test a todo el mundo, pero bueno, cuando alguien gana, por ejemplo, o alguien destaca, pues debería pasar por estos controles también en las competiciones amateur. Y luego espero que también esto, con el altavoz que supone el deporte, también se transmita a otros ámbitos. Por ejemplo, las oposiciones, las pruebas para la policía, para los bomberos y todo esto, donde realmente las que dicen que son mujeres pero no biológicas están tomando unas ventajas tremendas respecto a otras competidoras que no tienen esa ventaja. Entonces espero que esto también pues sirva como ejemplo y que se transmita a otros ámbitos. Claro, y además aclaro, por si hay alguna persona que está escuchando y tiene alguna duda, corregirme si me equivoco, que no estamos en contra de las mujeres trans. Lo que decimos es estar en contra de privilegio físico de cara a determinado tipo de competiciones o de pruebas, entiéndase, o posiciones. De todas maneras, habría que aclarar, y invito al doctor a hacerlo, que hay bastante diferencia entre lo que es una mujer que dice sentirse hombre, o al revés, un hombre que dice sentirse mujer, y el famoso cromosoma par 23. O sea, hay gente que puede ser trans, pero tener un cromosoma normal, ¿no, doctor? Pedro. Sí, bueno, el mayor problema, a ver, estos casos que ha comentado Chema y que han tenido algún momento histórico, son extraordinariamente poco frecuentes, afortunadamente. El caso más llamativo es el de Semenia, ¿no? Sí. Por fin ahora se ha dicho... Semenia, perdona, Pedro, ¿con esta norma podría competir? No, porque vale. Hemos sabido una cosa que no sabíamos, y es que tiene un cromosoma ahí. Porque no se dio información al respecto, y entonces quedaba duda si era una mujer que tenía una secreción exagerada de testosterona. Claro, tenía una secreción exagerada de testosterona porque era un cromosoma ahí y probablemente tendría un testículo en algún sitio, ¿no? Pero como muy bien decías, el problema está
no en el tema biológico, que crea pocos casos complicados, sino la norma española que dice que cualquiera puede sentirse del sexo diferente del biológico. Es decir, porque esto solamente tiene una aplicación, que un hombre biológico diga que es una mujer. Claro, aquí lo único que hay es un cambio en la denominación del carnet de identidad, pero no hay ningún cambio biológico. Por eso hay esas ventajas en el pádel y todas esas cosas. Claro. Pero sí que es un problema para las mujeres, claro, porque no ha habido ninguna modificación biológica. Una persona que tiene un cromosoma ahí, pero que produce o no produce testosterona, el problema es diferente y además muy poco frecuente. El problema es que, como decía Chema, hay abusos por parte de hombres que les va mejor diciendo o sintiéndose lo que quieran, lo que supone hacer un cambio de género, no un cambio de sexo. Por eso, Pedro, yo incidía, perdona, Chema, en que no se trata de ir en contra del deseo de alguna persona de cambiar de sexo, se trata de ir en contra de que eso le suponga una ventaja a la hora de competir en el deporte. Se trata de evitar que hagan trampa. Claro, así de claro. Es que es no hacer trampa. Luego no se trata de ir en contra de nadie, se trata de ir a favor del deporte femenino. Eso es. A favor del deporte femenino. Oye, y quiero aprovechar la ocasión para hablar de un caso que me llamó mucho la atención y que lo he estado guardando. Mar Vázquez es una atleta gallega que ya tiene más de 60 años, que ha tenido incluso marcas muy buenas. Quizá tú la conoces, Gerardo, que era hombre, que nació hombre y compitió en las competiciones masculinas, incluso creo que ha tenido 2 horas 20 de marca en la maratón, o 2:30 o algo así, o sea, una marca bastante buena y tal, y bueno, pidió el cambio de sexo, ¿no? Entonces ella, ahora es Mar Vázquez, antes se llamaba pues de otra manera, ha competido ahora en competición de veteranos de más de 60 con los hombres, porque ha dicho que no le parece ético participar en competiciones femeninas, aunque ahora ella sea una mujer, porque tiene una ventaja que no le parece justa. Claro. Entonces, igual que hablamos de abusos, también debemos mencionar a personas que, como ella, sin que nadie le haya obligado, pues se da cuenta de que no es ético que ella participe con mujeres. Y de hecho, en una competición reciente, pues compitiendo con hombres en un máster de más de 60 años, pues incluso quedó segunda o tercera, compitiendo con hombres. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que darle las gracias, hay que darle las realmente gracias. Es un hombre. Sí, porque es un hombre esto también, que se siente mujer. Esto es un buen ejemplo y crea precedentes. Sí. Lo cual me ¿Tú lo has parece conocido, Gerardo? positivo. ¿Has conocido a este atleta? No, conozco la historia, pero personalmente no he conocido otro caso parecido hace muchísimos años. Estamos hablando de 1986, que se dio en la Universidad de Kobe, en la Universidad de Kobe, quiero decir, con una atleta española. Bueno, no voy a citar el nombre porque no viene al caso, pero bueno, este es un problema que tenemos ahí, es un problema que yo me alegro mucho que el Comité Olímpico Internacional haya puesto sentido a todo esto, y también abogo porque las autoridades españolas cambien la ley. No puede ser que cualquier persona que se sienta diferente a su sexo luego pueda participar con la otra categoría, sobre todo en el caso de hombres que se sienten mujeres. Eso es hacer trampa directamente. Claro, por eso yo creo que, aparte de que las instituciones cambien la normativa, que es obvio que eso es lo que tiene realmente repercusión, y de ahí el ejemplo del Comité Olímpico Internacional, que bueno también que haya ejemplos como el de Mar Vázquez, que realmente dicen cosas muy sensatas, y hay que agradecerle, Pedro, que tenga esa postura. Vamos a tener que cambiar pronto de tema. Venga, la última pregunta para Pedro. No, que decirle al doctor que precisamente una de las personas que primero ha alzado la voz contra esta norma del Comité Olímpico Internacional, evidentemente ha sido Semenia Castell. Lógico. Pero no le van a quitar, no tiene carácter retroactivo, ¿no? No tiene carácter retroactivo esta norma, ¿no?
No, ella fue campeona del mundo de 800 en Berlín. Yo lo vi en persona, coincidí con ella en la zona mixta, estaba junto a nuestra gran atleta Maite Martínez, y cualquier parecido con una mujer, perdonen que sea tan claro, era mera coincidencia. Era insultante. Muy bien. Pedro, en este caso no le quitan los títulos ni las marcas, ¿no? Entiendo. No. Okay. Pedro, ¿quieres añadir algo más? Sí, una breve fecha. Nosotros defendimos el caso de Semenya incluso en la Organización Médica Mundial, porque nosotros no se había informado que era una persona que tenía un cromosoma ahí. Claro. Y la defendimos y nos enfrentamos. Y de hecho se obligó a un cambio en la primera norma que hizo la Federación Internacional de Atletismo, que luego la tuvo que modificar. Por lo tanto, correcto. Esto hay que saberlo, o sea, quiero decir que... Y una cosa muy importante que lo ha dicho alguno de vosotros, que esto no va contra nadie, pero sí que va a favor de las mujeres, claro, porque lo hemos dicho muchas veces, efectivamente. Esa norma se carga, atenta directamente contra el deporte femenino. Totalmente. Y ahora eso lo ha corregido, o sea que... Sí, señor. Muy bien, pues don Pedro Manonelle, un placer siempre hablar con usted. Ayer sábado también estuvimos hablando de la medicina del deporte con el médico del Racing, que están ahí preocupados porque quieren subir a primera división, pero no terminan de destacarse del resto de equipos. Don Pedro, hasta siempre, un abrazo. Adiós. Un abrazo, Pedro. Bueno, Chema, Adiós, un abrazo. Chema, no te quejarás, Mira qué alegría, Programa de lujo para el domingo de resurrección. Hombre, sí, y la semana anterior con Roberto Gómez. Madre mía. Bueno, no, esta tertulia está subiendo... Solo falta tu primo Luisito para hablar del torneo ese de fútbol andando. Luisito es mi hermano, el del fútbol es mi primo, Rafaelito. Es que ya, Gerardo, no sé tú, pero yo ya me pierdo con toda la familia Buceta, yo lo tengo muy claro. Sí. Cuidado, Tú eres muy inteligente, yo no tanto. Bueno, venga, vamos a cambiar de... Dime. No, continúa. Sí, digo que vamos a cambiar ahora de tema, vamos a hablar de fútbol, y mientras que llega alguna otra comunicación telefónica, pues vamos a empezar hablando de la selección española. Y si os parece, de los dos partidos, primeramente contra Serbia y luego posteriormente frente a Egipto, que son los últimos partidos, atención, de España antes del Mundial de México y Estados Unidos. Pedro Calvo, buenos días. Hola, buenos días. Hoy has resucitado tú también, ¿no? ¿Por? Porque hoy es domingo de resurrección. ¿O tú no eres creyente? Sí, mucho. Bueno, pues eso... No te entendía. Vale, me explicaré mejor la próxima vez. Bueno, que vamos a hablar de la selección española, pero antes quería tocar, si os parece, y luego nos centramos en la parte deportiva, la parte triste, lamentable, los cánticos racistas en el partido contra Egipto, por parte, afortunadamente, de un grupo minoritario, pero ese grupo minoritario, siempre los grupos pequeños hacen mucho ruido, y al final yo creo que ha ensuciado muy mucho la imagen de los aficionados españoles en un partido amistoso frente a un equipo musulmán como era el equipo egipcio. Ha habido una nota también el pasado miércoles del Ministerio Tolerancia Cero contra el racismo en el deporte y tal. Bueno, no sé, tremendamente lamentable, y además se da la anécdota, ¿no? La paradoja de que la figura de la selección española, la principal figura, el señor Lamine Yamal, es precisamente musulmán, ¿no? Bueno, pues sí, y además, ¿quién te dice que en Egipto no hay cristianos? Porque en Egipto también hay cristianos. Pues seguro que sí, claro. Pero vamos a ver, a mí por supuesto me parece muy mal todo lo que ha pasado, pero que se diga que es un grupo minoritario, yo desde luego no he visto a 3 o 4, he visto a muchos más. O sea que realmente ahí había un estadio gritando esto, y no se puede decir que es un grupo minoritario, parece como que han sido 2 o 3 talados y que los demás no. Bueno, un grupo minoritario puede ser un millar incluso, pero sí, te entiendo. Son muchos. Bastante más numeroso de lo que parecía. Vale, exacto. Perfecto. Y esto no se soluciona, como dicen ahora, que la policía catalana ahora va a estar mirando a ver si localiza a 2 o 3 tíos ahí a través de los vídeos y los sanciona. Hombre, por favor, mira, aquí esto hay que tomárselo muy en serio. Es decir, cuando pasa esto, es que hay un mar de fondo detrás en la sociedad. Si no, no pasaba. Entonces,
Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Entonces, este tema exige realmente una investigación seria, no ya sobre quién estaba diciendo, quién no lo decía, que a lo mejor también, sino realmente decir, oye, ¿por qué pasa esto? Ya, pero... porque hay miles de personas en un estadio haciendo este tipo de grito. ¿Por qué? Pero esto está organizado, evidentemente. Sí, ¿no? sí. El inicio sí, pero perdona, Gerardo, pero seguramente ha habido otras muchas personas que se han sumado. Y eso es, creo, lo realmente grave, ¿no? Bueno, yo creo que fue un acto premeditado, organizado, y que yo creo que tenemos que hacérnoslo mirar, algo está pasando, uno que además esos gritos siempre van en la misma dirección. O sea, uno puede tener las ideas políticas que quiera, ¿no? Pero lo que no puede ser son estos cantos que es que a mí me parecen escandalosos. Tú dices que han perjudicado la imagen del aficionado español. No, han perjudicado la imagen de España. Bueno, porque sí. Además claro. porque iban con banderas españolas. Claro. Que ahora utilizamos la bandera para todo. O sea, la bandera española se utiliza absolutamente para... Gerardo, y que España, que es la número 1 del ranking mundial actual, es un equipo seguido y cualquier partido tiene repercusión en cualquier parte del mundo. Pero que no nos hagan creer ahora de que eran 4 chalaos. Bien. Porque no eran 4 chalaos, es que había una grada, una grada pegando bufidos. Es cierto que hubo otra parte del estadio que le respondió, pero esto no puede quedar como una anécdota. Tiene que haber una investigación seria y ver dónde están los responsables. Perdona un instante, perdona, Chema, es que voy a saludar a Xavi, que está en el estudio. Hola, Xavi. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Venga, Chema. No, que luego parece que lo más grave que he leído es que a lo mejor España le quitan la final del Mundial. Por favor, estamos hablando de un tema mucho más serio que eso. Claro, realmente. Estamos hablando de un utilicemos una cosa para el otro, está claro. No, pero bueno, yo no sé si eso va a tener que ver o no sé, pero bueno, no creo que sea la cuestión ahora. Pero Chema, sí que debe... nos quitan la final. Pero sí que debería servir, como estáis apuntando Gerardo y tú, para intentar hacer una investigación y tomar medidas. Pedro, tú que has estado en muchos partidos en calidad de delegado federativo, incluso partidos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, donde hay también muchos cánticos, mucha polémica por el tema de Vinicius y tal, no sé, ¿qué experiencia tienes y qué piensas que se puede hacer? Pues por desgracia son los políticos los que lo tienen que hacer, y yo creo que vamos todos en la misma línea. Yo creo que todo esto viene provocado por la polaridad que hay ahora mismo en la sociedad polarización española. Sí. Claro, o sea, hay una diferenciación ahora mismo a lo que a todos se les saca punta, tema mujer, tema musulmán, tema todo, o sea, sacamos punta a todo y siempre hay discrepancias, unos por un lado, por la forma de pensar de un lado, por la forma de pensar del otro. Entonces, si los propios políticos no son capaces de ellos mismos... respetarse entre ellos y llevarlo todo a un contexto totalmente diferente en el que el diálogo sea la prioridad, pues mal vamos. Todo lo que se pueden hacer, a no ser que pongas unas medidas muy drásticas, pero yo os digo, no voy a defender, no creéis que con esto estoy defendiendo todo lo que ha pasado. No. Pero una reflexión la tuya muy acertada, claro. No, y esto pasa en muchos sitios más de lo que os creéis. A ver si ahora lo que decía Chema de que nos van a quitar la final del Mundial por esto, es que a Marruecos entonces ¿qué habría que hacerle con su final de la Copa de África? En la que 2 niños estaban detrás de la portería quitándole la toalla al portero y haciéndole mil barbaridades. O sea, entre otras. Entonces, aquí en cada país pasa sus historias y efectivamente nosotros no tenemos que mirar a los demás si son más buenos o más malos, pero sí que yo creo que es directamente la parte política, aunque no lo queramos, pero es la influye, claro que sí. La que tiene que poner sentido a todo esto y tiene que haber un diálogo mucho mayor que del que está bien. Claramente influye, Pedro, pero perdona, Gerardo, que simplemente apuntar que lo que a mí me parece es que tú, cuando tienes también, y que sin que sirva de precedente, me va a salir un poco el ámbito deportivo, cuando tú tienes a un partido político que está ya no solo justificando, sino defendiendo este tipo de actitudes en público,
y que alaba este tipo de actitudes de cantar contra un tipo de etnia o religión, pues entonces es que tenemos un problema, porque la sociedad lo normaliza, la gente lo normaliza y lo han podido empezar 4 o 5 mil, me da igual, pero es que el problema es, como tú decías, Fernando, que lo han empezado a seguir, y que era parte de una grada que, me atrevo a decir que era casi un cuarto del estadio, cantando este tipo de cánticos, y que espero que esto sirva para que nos miremos al espejo, ya no solo como España, como país e institución, sino también como sociedad. Pues ahí queda... Solo hay que ir a cualquier sesión del Congreso. Claro, sí, para entenderlo, sí. Claro, Gerardo, tenemos un que buen primero ejemplo. se tienen que respetar los políticos antes de tomar medidas. ¿Cómo van a pedir respeto si no se respetan ellos? Es que es un reflejo, lamentablemente. Bueno, pues ahí queda la opinión de la tertulia límite, que va en la línea de todas las personas sensatas que están opinando al respecto. Hablamos ahora de la parte deportiva. A ver, Pedro, victoria cómoda ante Serbia, brillante, y un partido que se pudo ganar ante Egipto, pero con 2 tiempos bien diferenciados y con más problemas de lo previsto ante una Egipto que, ojo, que no es una mala selección ni muchísimo menos. ¿Es una alerta de cara al Mundial o no hay que darle mayor importancia, teniendo en cuenta que hubo bastantes cambios, sobre todo en la alineación de la primera parte? Pedro. Bueno, para mí eso es lo fundamental, lo que acabas de decir. Para mí el primer tiempo, yo entiendo a Luis, que lleva mucha gente y ha querido dar premio a todo el mundo para que jugara, pero en el primer tiempo, si os dais cuenta, desequilibra el mediocampo. En mediocampo juegan 2 medias puntas de medios centros, como son Fornals y Carlos Soler. Entonces, en ningún momento el equipo juega cuando salen los 2 medios centros o los medios de dentro, como son Pedri, Fermín y Rodri por detrás, que llevan el balón a las bandas. Ahora mismo España tiene una fuerza brutal, que es lo que la puede hacer súper competitiva en el Mundial, que son las bandas que tiene, con los 2 laterales que tiene y con los extremos que tiene. Entonces, claro, España en el primer tiempo, decidme cuántas incorporaciones hubo de Pedro Porro poniendo balón o de Grimaldo poniendo balón. Nos sacamos apenas centros. Y en cuanto salieron Rodri, Pedri y Fermín, el balón empezó a llegar por fuera, y tanto el chavalín Víctor Muñoz como por el otro lado, Lamil, Arremechea, creo que fue. Arremechea, perdón. Y luego cuando salió Jeremy, que cambió a Víctor, empezamos a llegar por fuera y a generar peligro. Y luego la última es que esos 2 jugadores que juegan en el centro del campo contra Egipto, una selección que tiene el balón, no robaban un balón porque no están capacitados, no son jugadores de robar y de posicionarse bien como hacían Rodri o Pedri o Fermín. Vale. Oye, una pregunta. Pedro, como entrenador, ¿qué tan bueno es este Víctor Muñoz? Me parece un escándalo, Gerardo. Yo ya la había visto hace 2 años en un partido del Real Madrid C de playoff, ¿vale? En un partido que me tocó hacer y dije, este chico en el Real Madrid C, a mí me sonaba raro que no estuviera en el Castilla. Pero es que tiene un desequilibrio brutal, o sea, yo me le llevaría, es el relevo perfecto. Pedro, recordemos que en la final de la Super Copa, o en la final de Copa del año pasado, salió un momento y estuvo a punto de... Bueno, con Barça, es verdad. Claro. Copa, sí, es verdad que tuvo el empate. Tuvo el empate. Pero el empate no fue en el Clásico de Liga. De Liga, perdón. Juraría que fue en el Clásico, Liga. Juraría que fue en el. Es que como ha habido tantos. Es que hubo una polémica muy grande con aquel fallo. El chico tuvo que apartarse de las redes sociales. Se le criticó mortalmente y eso propició su salida. Sí, que era un partido donde el Madrid si llega a ganar, hubiera tenido todavía alguna posibilidad de ganar la Liga. Efectivamente, sí. A mí me parece un chico, y dejo ya hablar a los demás, me parece un chico con un desequilibrio brutal. No es un chico de regate, si os dais cuenta no es un chico que va 1 contra 1, pero aprovecha su velocidad tanto en espacio como en salida de primeras, es brutal y te amaga con fintas y demás. Y sí, Xavi lo ha visto y lo ha visto además en directo. Lo conozco de cerca, me atrevo a decir, y con los últimos extremos que ha tenido Osasuna, con Brian Zaragoza y Abde, que es el jugador más diferencial que yo recuerdo en los últimos 5 años en el Sadar, después de ante Budimir, obviamente. Pero me refiero, el chico es otro tipo de extremo al que no estamos acostumbrados, como dice Pedro. El chico tiene velocidad,
tiene sobre todo control de balón a esa velocidad, que es muy complicado. Creo que lo está mejorando además día a día y que eso le hace ser un paso más competitivo que el resto. Chema, además, es el típico jugador que te vale en una selección y en un campeonato del mundo para un partido que está enredado, sacarle los últimos 15 minutos y que en una jugada te lo rompa a favor, ¿no? Eso para los entrenadores es fundamental en cualquier deporte, ¿no, Chema? Hombre, tienes que tener jugadores que ocupen los distintos roles que pueden ser necesarios a lo largo del torneo. Y evidentemente hay jugadores que a lo mejor van a jugar poco, pero que pueden tener su espacio en unas determinadas circunstancias. Bueno, no sé si este chico vale para eso o no lo sé porque no le conozco, pero efectivamente a la hora de hacer la selección no se trata de llevar a todos los jugadores, digamos, que van a ser titulares, porque solo pueden ser titulares 11, ¿no? Y hay muchos que ni siquiera van a jugar, pero tienen que estar ahí para ayudar en los entrenamientos, para crear un buen ambiente y también para estar listos cuando las circunstancias que ayudan a ese jugador a que ayude al equipo, pues estén ahí, ¿no? Y que esté listo para jugar. Entonces, bueno, ahí es donde está claro el tema. Donde veo que hay más problemas en la portería, ¿no? No sé qué pasa ahí. Ya. Se está promocionando mucho a este chico del Barcelona, ¿no? No sé, Sí, Joan veo García. demasiado interés en la prensa para que este chico juegue, ¿no? Una pregunta y la enlazamos con la tuya, Chema, sobre Joan García. ¿Se equivocó el seleccionador Luis de la Fuente por sacarle en el campo del Español? Pregunto. ¿Por qué? Por favor. Se lo preguntaron en la rueda de prensa, ¿por qué? Porque por toda la polémica del Español. No, yo pregunto, no critico. Pero esto lo de siempre, Fernando. Yo quiero saber vuestra opinión, nada más. Claro, yo no esto entro. lo de siempre. Son compañeros suyos y yo no voy a atacar a un compañero tuyo porque tengo ahí dos compañeros. Vale. Tú y Xavi, Vamos, ¿vale? pero, Fernando, Pero la me parece- pregunta tiene tela. O sea, la pregunta del señorito Ya. tiene... Ya, pero me parece ridículo porque ese día no es el estadio del Español. Ese día es un estadio de la Bueno, pues Federación sí, Española que monta el partido. Por eso os pregunto, para que deis vuestro punto de vista, simplemente, claro. Bueno, vamos a ver, estaría bueno que el seleccionador estuviera condicionado por eso, por favor. Vamos, sería ridículo, Ya, sinceramente te lo bien. digo. Estoy de Ahora, acuerdo pues, contigo. Vale, entonces... Como bien, Saca lleva 4 porteros. ¿Qué pasa? ¿Que no puede llevar 4 porteros? Tendrá que Sí. ver. Tendrá que ver, porque ahora mismo es cierto que hay un portero que está sobresaliendo en la liga por encima de Sí, todo. y al Mundial solo se pueden inscribir 4 en la lista de 55, pero únicamente van 3 al Mundial. Sí. Claro, por eso. Entonces tiene todo el derecho de llevar 4 porteros y de valorarlo como lo tiene que hacer. Vamos, yo lo entiendo así. Con perdón, pero a un entrenador que ha ganado una Eurocopa, yo no sé en qué posición nos vemos como para poder criticarle, ¿eh? No, O sea, no. yo lo que sí defiendo de Luis de la Fuente es que muchos le achacan el hecho de llevarse a 4 porteros que no los puedes probar en partido. Existen también los entrenamientos, han estado más de una semana juntos en una convocatoria, entonces te quiero decir, Luis habrá evaluado a los 4 en los entrenamientos y sabrá perfectamente el porqué de llevarse a Joan García. Él dice que tiene ya la decisión tomada. Gerardo, Vale, apuestas, director, a ver quién de los 4 se cae. yo creo que Está va a ser clarísimo. el portero de la Real Sociedad. Va a ser mi paisano Alex Sí, Remiro. Sí, Alex Remiro, porque lleva mucho tiempo, desde el año 24 no juega. No lo tengáis tan claro. No, bueno. No lo tengáis. Bueno, es igual. A ver, nuestro oráculo, ¿qué opina? Gerardo. El que no va a ir es el exportero del Español. No, bueno. Y tú, Pedro, también. Y vos opinas así, ¿no? Sí. Yo es que conozco a Luis y Vale. os lo llevo diciendo desde hace Vale. varios Bueno, Pero es que además, perdona que haga un comentario, yo creo que para el seleccionador es un problema tener a este chico si no cuenta con él como titular. Sí, sinceramente. sí, Sinceramente. sí. Porque va a estar todo Sí, el mundial porque le van a estar sí, dando perdona que termine. Todo el mundial van a estar dándole la tabarra, que por qué no juega, como el otro cometa un error, que si le cambia y tal. Chema, Como lo de Raúl, igual. escuchad, yo Igual. viví en primera persona el Mundial del 94 en Estados Unidos. Recordaréis un fallo de Zubi contra Corea Nigeria. contra Nigeria. Sí. Y el ABC, tu periódico, Chema, sacó en portada que Cañizares tenía que ser el portero titular. Es decir, hasta un periódico sacó en portada
el tema, ¿eh? Bueno, pero es que con la presión que está habiendo ahora mismo en los medios de comunicación... Pues a eso voy, claro. Pues o le llevas de titular o no le llevas. O no le llevas, Yo creo que eso lo tiene claro el entrenador, sí. En fin, lo ha llamado ahora para que no digan que no tal, le ha hecho debutar, ni siquiera un tiempo ha jugado... Y bueno, pues vale, ya ha cumplido. Y que ha debutado, ya se puede decir que ha sido internacional. Bueno, pues eso queda para la historia. Y será el portero después del Mundial. Sí, seguro. Bueno, de todas formas, ojo, que queda lo más difícil de la temporada. Y puede haber lesión de alguno de los 4 porteros, ¿eh? Bueno, eso claro, eso por supuesto. Claro, recordemos que Oblak está lesionado, que Courtois lo está también. Quiero decir... que, ojo, que puede haber todavía novedades, ¿eh? Ya, bueno, pero sin lesiones... Ellos no pueden jugar con España, ¿no? Pero sin lesiones... No, pero quiero decir que los porteros, Chema, que los porteros también se lesionan. Ya, claro. Pero que yo creo que ha sido muy inteligente el seleccionador y ha sido muy hábil y yo creo que lo tiene muy clarito. Y no va a tocar a los 3 porteros que están viajando últimamente. Pues nos quedan 10 minutos y 2 temas. Uno de ellos, un ciclón a nivel mundial y sobre todo un terremoto de enormes y trágicas consecuencias en Italia. Italia ausente del tercer mundial consecutivo de fútbol. Una selección que ha ganado, Pedro, ha ganado 3 o 4 mundiales. 4 mundiales. Bueno, a ver, ¿visteis alguno el partido contra Bosnia? No, yo no lo pude ver. Pues yo lo vi. Pues yo sí que vi un poquito, porque estaba en un pub tomando una cerveza y lo ponía. Lo pudiste ver. Bueno, también, vi un rato. También lo de Bastoni, que te expulsen no por una directa, que te puedes equivocar, por doble tarjeta amarilla. Sí. Te iba a decir, Fernando, que es exactamente lo mismo que le pasó al Barça en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, esa roja de Araujo que le condiciona totalmente la eliminatoria a favor. Es que es el mismo escenario y de verdad Italia cae porque también es muy complicado jugar con 2 jugadores a su nivel, que fueron Donnarumma, que si llegaron a los penaltis fue gracias al portero del Manchester City, y a su delantero Moise Kean, que por lo menos dio la cara de lo que era Italia anteriormente, porque ni Tonali, ni Bastoni obviamente... tampoco, ni Calafiori, que dio esa versión en la Eurocopa, dieron el nivel que se presupone para jugar en una selección del calibre como la italiana. Chema, ¿viste suficiente como para emitir algún comentario o no? Bueno, mi comentario es que lo grave de Italia no es que pierda este partido, que lo es, sino que haya llegado a jugar este partido. Es decir, que realmente lo lógico es que un Italia se clasifique antes, que no tenga sido la repesca, que además ha jugado en campo contrario, la repesca. Entonces realmente no es un problema de un partido aislado, es que es una trayectoria que le ha llevado a jugar este partido porque no ha sido capaz de clasificarse entre los 12 que han ido directamente. Sí. Es que este mundial además tiene 48 equipos y hay 16 equipos europeos. Sí. Entonces, si no te metes entre los 12 primeros, luego vas a la repesca, pues te puede pasar esto. Y en la repesca, Chema, disculpa... Yo creo que la expulsión yo creo que fue clave en este partido. Pero es que en la repesca, además, ahí el factor mental va en tu contra, porque toda la presión la tienes tú. Bosnia no tiene nada que perder y mucho que ganar. Y tú todo lo contrario, ¿no? Bueno, pero un equipo como Italia pues tiene que tener jugadores para soportar esa presión. Lo que pasa es que, claro, le expulsan a un jugador y al final incluso tuvieron buenas oportunidades de marcar que no aprovecharon. Es verdad que luego el portero estuvo bien y, bueno, pues luego los penaltis pues lo hicieron muy mal también. Esa es la realidad, porque marcaron un gol en los penaltis. Sí. O sea que realmente no estuvieron... Ahí sí que pudo haber mucha presión, lo que tú dices, en los penaltis. Porque no es lógico que metan solo un gol. Pedro, decía Capello, leía yo el viernes en el marca.com, que no es un problema solo deportivo de Italia, que es un problema estructural. ¿Cuál es el problema de Italia? Pues que desde muchos años, y hace ya muchos años, no están sacando jugadores. Cuando, vamos a ver, Italia, pues por lo que sea, intentó, no sé si os acordáis, que lo intentó sobre todo en la Eurocopa que gana en Inglaterra en el 2020, un poco salir de ese juego feo táctico que tenían a un poco al juego de, por decirlo de una manera, de España, ¿no? De ser un poco de tener más posesión, tal. Y es verdad que en Inglaterra, en ciertos partidos o en ciertos momentos lo consiguieron. Luego ya hicieron más su juego, mezclándolo un poco y consiguieron ganar aquella Eurocopa que a mí, vamos, me pareció asombroso que la ganaran. Pero sí que es verdad que a nivel de liga, si os dais cuenta, la Serie A
es una liga, se ha convertido en una liga muy menor, cuando la Serie A era una liga en la que van muchos jugadores, pues por lo que sea, porque ya no pagan igual, pues no lo sé. Y luego hay que ver un poco estructuralmente cómo está la Federación Italiana, cómo están trabajando, porque no les está pasando solo en el primer equipo, es que les está pasando a nivel de todas las selecciones, sí. Inglaterra les ha pasado por la derecha. España siempre ha estado ahí, pero es que Inglaterra, que está trabajando muy bien, les ha pasado por la derecha a nivel de categorías inferiores. Entonces, es curioso, leí también yo el viernes en Marca, creo que ya ha dimitido, creo que el presidente de Deportes, y va a haber un tema estructural a nivel del Estado. Va a intervenir el gobierno para Gerardo. Pues es curioso porque justamente le está pasando al fútbol italiano lo contrario que le pasa al resto de los deportes en Italia, ¿no? Ya habéis visto los resultados de los Juegos de Invierno, habéis visto los resultados del atletismo, los resultados de los mundiales de natación, los resultados de los Juegos Olímpicos de verano en el 2024, donde Italia. Y en cambio, en fútbol es justamente todo lo contrario, porque no es que no se haya clasificado para este mundial, es el tercero consecutivo. Sí. O sea, y con 48 equipos. Y con 48 equipos. Claro, que es cuando más participan. Entonces, y con un grupo, en un grupo que podía haber pasado porque estaba Noruega, hombre, fíjate. Noruega. Claro. Pues imagínate, algo está pasando, evidentemente, porque pero es importante ese apunte, Gerardo, ese apunte que estás tú diciendo ahora es importante, y la clave está en eso, en que seguramente en los otros deportes habrán cambiado los dirigentes, habrán metido gente con otros pensamientos, con otra tal, pero en el fútbol siguen manteniendo. Pedro, es que hace muchos años. Lo que decía Capello, que comentaba yo anteriormente, va un poco en esa línea de que los dirigentes del fútbol italiano no están capacitados para hacer lo que tendrían que hacer. Y es un problema que habrá buenos dirigentes en el resto de deportes, pero no en el fútbol, donde además se mueve la mayor parte del dinero. Está claro. No, y aparte que han perdido 2 generaciones, a nivel de gente de que pueda vivir cosas buenas. Bueno, de hecho también cuando los balones de oro y tal, y salen una lista de potenciales jugadores y tal, hace ya mucho tiempo que no hay ningún italiano que esté ni entre los 10 primeros. Desde el año de aquella Eurocopa que ganan, que no se quedó ni cerca de tener a nadie dentro del top 5. Pero sobre todo, un dato que a mí me ha impactado muchísimo, Donnarumma, desde que debutó allá por el año 2017 sale con el Milan, con todo lo que ha sido portero de élite desde que empezó, y la promesa, no ha disputado ni un solo mundial. El portero italiano no ha llegado a disputar ni un solo mundial. Sí. Bueno, lógicamente, claro. No han logrado clasificar, pero fíjate, Chema, un portero de la talla de Donnarumma, que es élite mundial, no llegando a disputar ni una Copa del Mundo, posiblemente, bueno, si no clasifican a las siguientes, que yo creo que ya en toda su carrera. Claro. Bueno, pues sí, pero eso pasa, claro, si estás en un equipo que no se clasifica, pues no vas al mundial. Bueno, pero es que no ha nacido en Noruega, Suecia, que eran selecciones alternativas, sino que es Italia. Es un dato más del fracaso de Italia, claro, sí. Pero bueno, que el problema no es que Donnarumma no haya jugado al mundial, el problema es que el equipo no ha jugado al mundial. Ahí está el tema. Bueno, y la prueba. Sigue, no, Chema. Que entiendo el argumento que has echado. Y luego también tienes otros jugadores que son talla mundial, que se supone que Bastoni está pretendido por el Barça para ser central titular, y ayer la lía importante. Hace una lía importante. Pero yo creo que son jugadores están sobrevalorados, Yo creo que estáis hablando de jugadores, pero son jugadores muy sobrevalorados. Ahora mismo, decidme jugadores de la Liga Italiana que sean top. Que sean italianos. Puede haber jugadores buenos. Pues sí, que sean italianos. Pues Pedro, lo que yo te decía anteriormente, no están ni entre los 20 primeros de los candidatos al Balón de Oro. Por eso les va así. Pero no, es que ahora poneros a pensar, Donnarumma aparte, futbolistas, echaros al campo, empezar a buscar un italiano, Gerardo, que os haya sombra en los últimos muchos jugadores españoles jugando fuera, sobre todo en Inglaterra. ¿Cuántos jugadores italianos hay de primer nivel jugando en Inglaterra? Probablemente ninguno.
Probablemente ninguno, pero es que ahora mismo te pones a pensar en grandes jugadores italianos y es que no sacas uno en los últimos 12 años. El portero, Ayer, mi hermano Luisito y yo, ayer viendo este partido, no conocíamos a ninguno, solo al portero. Al portero, claro. En fin. Reconozco mi ignorancia, Italia pero vamos. Y tu estrella arriba, que es Federico Chiesa, es suplente en el Liverpool, te quiero decir. O sea, si tu estrella arriba es suplente en el Liverpool, dice mucho del tu nivel atacante ofensivo. Y los años que tiene Chiesa ya. Nos quedamos en Paolo Rossi nosotros. Eso es. Sí, señor. Nos quedamos ahí, sí. Bueno, Maldini. Que el tiempo... Maldini también, sí. Que nos dice Julián Pereira, que hay, bueno, y Ancelotti, que hay que terminar ya. Chema, despídete, hombre. Nada, un beso a Rosita, que estará pasando una Semana Santa estupenda. Rafaelito, Pepón, Luisito y toda la panda. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. Adiós. Adiós.